Saludos. Titulamos este vídeo Secreto Secretorum 13. Síntesis, geometría simple, profunda 011. Como su nombre indica, en este vídeo vamos a realizar una síntesis. Vamos a realizar un resumen. Lo vamos a hacer de modo teórico. En otro vídeo lo haremos más gráfico, valiéndonos de dibujos más concretos. Entonces, la síntesis de la serie que hemos denominado Secreto Secretorum es llegar a la comprensión de que el primer movimiento creativo de la fuente, ese primer movimiento creativo es manifestar dos ejes que les podemos decir ejes extremos, para diferenciarlos del eje central, que es el autor. Es decir, se crean dos ejes extremos, que también se les puede decir polos o vórtices, y se crean de forma simultánea, y esta es precisamente la palabra que tenemos que hacer hincapié, que se crean de forma simultánea, es decir, cada eje extremo se forma a expensas del otro. Lo cóncavo o yin se forma a partir de lo convexo o yang, y viceversa. Viceversa es que lo convexo pues se forma a expensas de lo cóncavo, y es importante resaltar la simultaneidad, es decir, no se forma primero un eje. Por ejemplo, en escrituras antiguas se nos dice que se creó primero al hombre y después a la mujer. Decimos, no es correcto. Al mismo tiempo que se va creando al hombre, paralela y simultáneamente se va creando a la mujer. Entonces, ese es el secreto de los secretos, dijéramos así, del primer movimiento creativo. Porque a partir de aquí, pues se crea después el segundo movimiento, que sería el movimiento que se obtiene en esta dimensión, que sería sucesión. Serían todos fenómenos sucesivos. Entonces, nos conviene incidir en que este primer movimiento creativo forma lo que podemos denominar como un campo de presión o un campo de fuerza invisible, y que sustenta a todo lo manifestado y sustenta a todo el movimiento perceptible, que el movimiento perceptible sí entra dentro de la sucesión. Entonces, no sería muy correcto, por ejemplo, considerar al éter como un fluido que, por ejemplo, pues te está empujando, dijéramos así, con un tipo de existencia corporal, ese fluido empujando, por ejemplo, a los objetos caer al suelo. No es muy correcto esa manera de interpretarlo, sino hay que interpretarlo como una presión total en toda la creación. Y esa presión, pues, es el primer movimiento. Y entonces, ese primer movimiento podemos decir que ya, entre comillas, pues no se mueve. No se mueve, pero sustenta a todos los movimientos posteriores. Entonces, eso es la manera de comprenderlo. Nosotros hemos traído a colación el ejemplo de, por ejemplo, la presión de un globo que se ha inflado. Ese globo se ha inflado. Muy bien, pues entonces, la manera de concebir precisamente dijéramos así, a esta simultaneidad creada, o a este eje central, o a este éter inicial, o a este éter pus, pues es concebirlo como una presión total, que ya no tiene que moverse. Decimos así, las manos de la fuente ya han realizado su trabajo, y ahora a su creación, a los objetos concretos, a los seres vivos concretos, son a los que corresponde precisamente el mundo del movimiento, el mundo fenomenológico. Entonces, esto conviene un tanto meditarse para llegar, que nosotros seguiremos incidiendo en ello, llegar un poco a la comprensión del éter pus. Del éter pus, la mejor manera de concebirlo es como una presión imperceptible por los sentidos, pero que crea el espacio-tiempo establecido aquí. Entonces, vamos a pasar a resumir de un modo teórico los puntos fundamentales de esta serie. Entonces, vemos aquí el título del vídeo, que es una síntesis o resumen, en el que se afirma que para
para llegar a comprender bien pues este secreto secretorum, a llegar a concebirlo, pues hay que adquirir comprensión sobre varios puntos. Punto 1, que el primer movimiento creativo de la fuente es manifestar dos ejes extremos, que también les podemos llamar dos polos o dos vórtices. Ese es el primer movimiento creativo, y que lo hace de forma simultánea, de tal manera que cada eje extremo pues se forma a expensas del otro, como acabamos de decir. Lo cóncavo o yin se forma a partir de lo convexo, yang, y viceversa, es decir, de forma simultánea. Punto 2 de comprensión, que el primer movimiento creativo, este primer movimiento creativo, pues es imperceptible para todo lo creado, entre ellos pues el ser humano. Es imperceptible y sustentador permanente de la realidad manifestada, es decir, de la creación. Este primer movimiento creativo es el que hace sustentar toda esta creación. Y se enmarca este primer movimiento creativo en el concepto de simultaneidad. Ese concepto de simultaneidad es el que, dijéramos, el que nos puede dar una cierta comprensión de este primer movimiento creativo, que es imperceptible. Entonces, siguiendo con este resumen síntesis, pues un tercer punto es que a partir del primer movimiento creativo, que hemos dicho que se produce en la simultaneidad, a partir de ese primer movimiento creativo que es simultáneo e imperceptible, pues a partir de él pues se produce el movimiento pulsación. Es decir, el movimiento pulsación vendrá como consecuencia precisamente de ese primer movimiento creativo. Y el movimiento pulsación o latido del cosmos pues consiste en la confluencia periódica de los ejes extremos con el eje central, la confluencia de lo cóncavo y lo convexo con su origen. Eso es, en síntesis, en resumen máximo, pues en qué consiste la pulsación. Esa confluencia es lo que da lugar a la pulsación y al sostener y el mantener pues la creación. Y que, punto 4, que el movimiento pulsación, pues evidentemente, pues origina la realidad perceptible espacio-temporal. Todo lo creado es espacio-temporal y se debe precisamente al movimiento pulsación. Es decir, el mundo fenomenológico que se enmarca en el concepto de sucesión. Esa es la realidad que sí es perceptible y sí es incluso manipulable y experimentable, que es la realidad concreta en esta dimensión. Y entonces es creada, como decimos, por el movimiento pulsación. Pero recordamos que ese movimiento pulsación está basado precisamente en lo imperceptible, en el primer movimiento creativo, porque este es el movimiento de la pulsación, y el movimiento pulsación o el latido del cosmos pues se debe al primer movimiento creativo, que por supuesto es imperceptible, porque nosotros aquí somos causa. Mejor dicho, aquí no podemos conocer la causa, porque nosotros somos efecto, y el efecto siempre es consecuencia y está en un nivel de percepción inferior a la causa. Y la causa, como es evidente, pues es, dijéramos así, el éter fuente o las manos invisibles o la fuente origen. Entonces, como punto 5 y punto quinto y final de esta síntesis es que la validez del cosmos cóncavo-convexo, porque nosotros decimos que toda esta teoría se enmarca en la realidad total, que sería un cosmos cóncavo-convexo, pues la validez precisamente de esta teoría y de este cosmos cóncavo-convexo que ha sido y es creado y mantenido por lo imperceptible, pues esa validez pues la obtenemos por la observación y experimentación en el mundo concreto perceptible. El mundo concreto perceptible
el mundo experimentable, pues es el que nos puede dar la validez precisamente del cosmos cóncavo convexo, porque ya hemos dicho ya que tiene una parte fundamental que es imperceptible. Pero nosotros esa validez no se la damos por ideas abstractas o pensamientos caprichosos, sino por la experimentación en el mundo concreto. Entonces, ahondando en ese concepto, decimos que la comprobación y adecuación de la teoría cosmos cóncavo convexo en el mundo real, es decir, cómo se adecua al mundo real dicha teoría, pues es lo que nos aporta su grado de certeza y verosimilitud. Es decir, si esta teoría del cosmos cóncavo convexo pues no se adecuase a la realidad concreta, pues carecería de certeza y de verosimilitud. Por tanto, nosotros no estamos construyendo en el aire, sino que tenemos los pies situados en la tierra, en lo concreto, en lo experimentable. Y por eso decimos que el grado de certeza y verosimilitud de esta teoría, pues se lo dará la adecuación, se lo dará la adecuación al mundo real. Por tanto, eso es lo que nosotros seguiremos ahondando e intentando explicar mediante distintos ejemplos de concretización precisamente de la teoría. Terminamos aquí en este punto, deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento.